Reto 3, parte B. Repúblicas bananeras. Es un término utilizado para referirse a los países pobres con gobiernos frágiles y corruptos que su economía dependía de la presencia de empresas que se dedicaban a recursos bananeros. Los principales centros agrícolas se ubicaban en Cuba, Guatemala, Nicaragua, Colombia y Costa Rica. Los empresarios comenzaron a ganar la confianza de las familias ricas mediante regalos, y así comenzaron a expropiar las tierras de los campesinos. Los campesinos recibían trato abusivo, su paga era mínima, no podían salir sin permiso, tenían maltrato físico y se les pagaba con cupones que solo podían ser canjeados en la misma empresa. Los gobernantes ayudaban a las empresas bananeras, eran dictadores que aterrorizaban a la población, controlaban los partidos, hacían fraude y aparte querían mantener una buena apariencia en el resto del mundo. La caída de Wall Street, mejor conocida como el crack del 29, fue producida debido a la sobreproducción de Estados Unidos y a la falta de venta de esta. Banqueros ofrecían sus acciones y una ola de depresión recorrió todo el continente americano, produciendo pobreza y hambre. Se pensaba que era el fin del capitalismo y países como Argentina, Uruguay y Chile, sus gobiernos estaban debilitados. Países cafeteros y bananeros redujeron sus exportaciones y hubo golpes de estado en varios países de Latinoamérica. La unión de los civiles con los militares originó golpes de estado en varios países de Latinoamérica, lo que a su vez creó un estilo político autoritario y represivo. Pero estos dictadores todavía tenían la necesidad de reactivar la economía, para lo cual se la pasaron pensando en una solución. Esta se dio cuando gobernantes, sectores empresariales y políticos adoptaron medidas que permitían al Estado intervenir en la economía. Esto por medio del financiamiento que ayudó a las industrias, construcción de infraestructura nacional como carreteras y puertos fluviales. Además, la industria comenzó a producir y comercializar productos nacionales, lo cual ayudó a generar empleos, a la estimulación de la industria y a la protección de los intereses nacionales. Por su parte, los gobiernos militares empezaron a utilizar el ejército para vigilar y contrarrestar cualquier idea que era contraria o ponía en peligro su estabilidad. Además, contaban con la ayuda del presidente americano Franklin Delano Roosevelt, quien aplicó la política del buen vecino, y en su discurso de 1933 comentó: "Yo dedicaré esta nación a la política del buen vecino, el vecino de que de modo resuelto se respeta a sí mismo y al hacerlo a los derechos de los otros, el vecino que respeta sus obligaciones y respeta la santidad de sus acuerdos en y con un mundo de vecinos". Así es como, a cambio de mantener la seguridad del hemisferio, los Estados Unidos le daban a los países americanos personal y armas para su ejército y ayuda en dólares. Dictaduras en Latinoamérica. La política del buen vecino, en Latinoamérica estableció nuevos regímenes autoritarios. Estas dictaduras tenían varias cosas en común. Entre ellas estaba la persecución de los rebeldes, la violación de derechos humanos, la prohibición de sindicatos y la censura ante medios de comunicación. Los ejemplos que vimos en dictadura aquí en Latinoamérica son el caso de Nicaragua, con Anastasio el Tacho Somoza, que con su hijo se hizo millonario a través de la venta ilícita de varias haciendas. Tenemos el caso de República Dominicana, donde Rafael el Chivo Leónidas Trujillo creó una dictadura sangrienta. También estuvieron las dictaduras en Argentina y Colombia de Juan Gustavo Perón y del general Rojas, que se basaba en la distancia social para disfrazar las cosas malas que estaban pasando en el país. Otro ejemplo que no fue considerado dictadura, pero cumplió con sus requisitos, es el caso de Plutarco Elías Calles en México, que a través de su partido, el PRI, estuvo arreglando las cosas según sus intereses durante mucho tiempo. El periodo sombrío. Fue un periodo entre los años 70 y 80 con la participación de líderes como Pinochet en Chile, Bordaberry en Uruguay, Hugo Banzer en Bolivia, Stroessner en Paraguay y Castelo Blanco en Brasil. Fue un periodo donde los regímenes autoritarios basados en la opresión dominaban Latinoamérica. Durante este tiempo hubo desaparición de personas, centro de tortura, prohibición de los derechos, censura de medios de comunicación, entre otras cosas. La Operación Cóndor fue un plan con ayuda de Estados Unidos que tenía como objetivo observar, detener y trasladar a cualquier sospechoso con algún intento de subversión. En la Operación Cóndor estuvieron involucrados Argentina, Chile, Brasil, Paraguay y Bolivia.